Hola, soy Teresa Baro. Hace más de 30 años que trabajo en distintas vertientes de la comunicación humana y una de mis especialidades es la comunicación no verbal. He publicado 7 libros, entre ellos esta obra de referencia que acaba de salir actualizada. Además, publico semanalmente vídeos en este canal para que todo el mundo pueda tener acceso a estas herramientas tan importantes para las relaciones personales y profesionales. Quizás te preguntas si gesticulas de manera agradable o estás interesado en descifrar los gestos de los demás o no sabes qué hacer con las manos cuando hablas en público. Pues este vídeo te va a resultar sumamente útil. He recopilado los vídeos más prácticos sobre el tema para que tengas los conocimientos fundamentales sobre este tema y a partir de aquí puedas practicar por tu cuenta y observarte. ¿Qué verás en este mini curso? Primero, comprenderás el porqué de la gesticulación con las manos, lo importante que es, pero también trataremos los mitos y las falsas creencias, como por ejemplo que cruzar los brazos es un gesto de cierre. Segundo, sabrás cómo transmitir seguridad al hablar usando tus manos en lugar de delatar tu inseguridad o timidez. Y tercero, algo que casi nunca se explica, cómo gesticular estando sentado, porque quizás das charlas o participas en reuniones donde tienes que estar sentado. Y también en las comidas, ¿cómo manejar los cubiertos y hablar a la vez? También hemos hecho una recopilación de los gestos que debes evitar para no ofender a los demás o para no tener una apariencia arrogante o para que no sea un insulto aunque tú no lo sepas. En la descripción tienes las marcas de tiempo para ver cada uno de estos vídeos separado por temática. Así que ya puedes empezar tu curso de gesticulación porque te dará naturalidad, soltura y conciencia de lo que estás expresando en cualquier situación. Las manos hablan, eso es cierto, pero no hablan igual en todos los países ni para todas las personas. Podemos equivocarnos y mucho en la interpretación de estos mensajes, porque además tenemos algunas falsas creencias sobre la gesticulación. Por eso, hoy hablamos de 4 mitos que circulan y de 4 realidades que debes de tener en cuenta para comprender mejor la comunicación no verbal, en especial la expresión de las manos. Quédate hasta el final para saber más. Primer mito es que gesticulando nos entendemos en todo el mundo. ¿Qué va? Uno piensa que si no domina el idioma del país que visita, podrá hacerse comprender con la comunicación no verbal. Nada más lejos de la realidad. Lo que más compartimos los humanos de manera universal son las expresiones faciales. La ira, la alegría, el asco, el miedo. Aún así, en cada cultura las utilizan según sus códigos. Y lo mismo pasa con las manos. La cultura oriental, por ejemplo, es muy reservada a la hora de gesticular. Nada que ver con los países mediterráneos, por ejemplo. En la cultura latina en general tenemos la creencia de que cuando explicamos algo con la ayuda de las manos estamos más convencidos de ello. Nos apasiona el tema, somos incluso más sinceros. Y en parte es así, porque cuando estamos enfadados o muy contentos o queremos persuadir a alguien, ponemos un extra de energía en la voz y en el cuerpo también para ser más visibles y para contagiar nuestro convencimiento a los demás. Pero no todas las culturas están moldeadas igual. En el norte de Europa se considera que tanta gesticulación es exagerada, es vulgar y además les genera desconfianza porque la ven propia de una interpretación teatral y además innecesaria. Por lo tanto, tanto si es en el trabajo como en la vida personal, tenemos que tener en cuenta con quién nos relacionamos o quién es nuestro público para causar la mejor impresión. Pero estas diferencias no solo afectan a la amplitud y la intensidad de los gestos, sino también al significado concreto de muchos de ellos. Artistas, políticos, ejecutivos, deportistas han cometido graves errores de comunicación en culturas ajenas por desconocimiento del código no verbal. Es lo que le ocurrió a George Bush Sr., por ejemplo, cuando aterrizó en Canberra, la capital de Australia,
en 1992 y, queriendo hacer el gesto amable de paz, insultó a todo un país, porque hizo justo lo contrario, mostrando los nudillos. Y este es un gesto muy obsceno en el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Es lo mismo que... Aunque cueste creerlo, este gesto puede tener el mismo significado que este en muchos países árabes, incluso en algunos de Latinoamérica y en la isla de Cerdeña, en Italia. Mientras que para la cultura europea y norteamericana cada vez está más extendido como gesto de aprobación, éxito y felicitación, en otros países es un grave insulto. Si quieres profundizar en este tema tan interesante, si tienes curiosidad, puedes encontrar un repertorio de 75 gestos distintos de muchos lugares del mundo con distintos significados. Este es uno de mis libros, quizá uno de los menos conocidos, pero que tiene además todo tipo de ilustraciones de todos los gestos. Tocando a las personas seremos más cálidos y cercanos. Eso es cierto solo a veces, porque depende del momento, de la ocasión, de las personas involucradas. En la cultura mediterránea hay muchas personas que tocan al interlocutor cuando le hablan. Lo hacen sin darse cuenta, incluso forma parte de su forma de conectar. Pero a veces no se dan cuenta de que están molestando. Y estas personas son consideradas auténticas invasoras por algunos interlocutores. Un toque en el hombro, una palmadita, una mano en el antebrazo, pueden ser percibidos como una muestra de afecto o de apoyo, pero también como una intrusión, una insinuación o un abuso sexual, o también una muestra de dominancia, y esto hace que la persona que lo reciba lo vea como algo de lo que tiene que defenderse. Ahora, con las nuevas costumbres de distanciamiento social por la pandemia, puede que hayamos aprendido nuevos hábitos y que incluso llegue a cambiar la forma de saludarnos. Quizás, por ejemplo, reservaremos los besos y abrazos al ámbito familiar y con los compañeros de trabajo no habrá este contacto físico. Ya lo veremos. Tocarse la nariz es señal de mentira. Esto es uno de los grandes mitos que más se ha extendido acerca de la comunicación no verbal. Con el afán de encontrar fórmulas para leer el pensamiento de los demás y descubrir la impostura y la mentira, hemos creído que hay algunos gestos que delatan al mentiroso. Pues no. Tocarse la nariz, taparse la boca o rascarse no es sinónimo de falsedad. Lo que sí es cierto es que hay una serie de gestos que reciben distintos nombres como adaptadores, apaciguadores, manipulaciones, que pueden aparecer cuando la persona está inquieta, nerviosa, insegura, y cualquiera de ellos podría asociarse a la incomodidad que provoca mentir. Pero ver que alguien se toca la nariz no nos permite de ninguna manera afirmar que está intentando engañarnos. En todo caso, si este gesto nos parece sospechoso, tendremos que encontrar otra vía más fiable para confirmar nuestra hipótesis. Los brazos cruzados indican cierre. Este es otro de los grandes bulos que se ha consolidado como verdad. La gente cree que cuando una persona cruza los brazos está cerrada física y mentalmente. Y además te recomiendan los pseudoexpertos que hagas todo lo posible para que esta persona abra los brazos o que no le digas nada importante mientras tenga esta actitud. En algunos casos puede que sea así, pero no sistemáticamente. Podría ser una posición de comodidad mientras te está escuchando, puede ser que tenga frío, puede que no sepa qué hacer con las manos o puede ser simplemente una costumbre. Así que, como siempre, hay que interpretar los movimientos de brazos y manos según el contexto, la persona y la relación que tenemos con ella. Vamos ahora a ver lo que sí hay que considerar en la observación de los demás. Primero, hay diferencias entre la gesticulación de las personas que viven en el campo y las que viven en la ciudad. Las personas que viven en zonas muy pobladas en las grandes ciudades tienden a gesticular menos. La razón, como puedes imaginar, es la falta de espacio, pero también la necesidad de pasar desapercibidos entre la multitud.
mientras que en las zonas rurales las distancias personales son más amplias y hay más libertad para los movimientos del cuerpo. La misma forma de saludarse cambia de un entorno a otro. En la cultura mediterránea esto es clarísimo. ¿Pasa lo mismo donde tú vives? Piensa cómo afecta esta diferencia en tu país y déjame un comentario. Me gusta tener conocimientos de distintas culturas. Para mí es muy enriquecedor que me aportes tu experiencia. Hay una gesticulación de género. Nos han educado para que hombres y mujeres nos diferenciemos también por la conducta no verbal. Por lo que respecta a la expresión con las manos, está clarísimo que las pautas tradicionales marcan unos gestos para hombres, seguridad, poder, fuerza, incluso rudeza, y otros para las mujeres, que consisten en la discreción, la delicadeza, la sensualidad o incluso la docilidad. Todavía hoy el hecho de no responder a las pautas marcadas para tu sexo te puede provocar muchos problemas de aceptación. En muchos entornos a un hombre que gesticula como una mujer se le dice que tiene pluma. Y a una mujer que gesticula y se mueve como un hombre se la considera como mínimo poco elegante, poco femenina, ordinaria o mandona. Este es un tema muy complejo que veremos en otro vídeo. Hoy, en la cultura occidental, hay cada vez más libertad de expresarse y comportarse fuera de los estereotipos. Y además, independientemente de la orientación sexual. Pero todavía es mayoritario el comportamiento no verbal diferenciado por sexos, que se suaviza en el ámbito laboral, pero se acentúa especialmente en el ámbito de la seducción. La clase social, el estatus y el barrio marcan la forma de moverse. La aristocracia, las clases dominantes han buscado siempre formas de distinguirse de los vulgares mortales. Y lo han hecho a base de muchos signos de estatus, como las propiedades, las joyas, los vestidos y también su forma de hablar y de moverse. Así, en la vieja Europa se puede distinguir a las personas de alta cuna por su forma de mirar, caminar, sentarse o gesticular. Y esto no está asociado solo al dinero, sino a una educación elitista para diferenciarse del resto del mundo. Por eso los aristócratas hablan de los nuevos ricos como personas que tienen dinero, pero no tienen clase, no tienen los mismos modales que ellos. Piensa en una ciudad que conozcas bien y mira la diferente forma de expresarse de las personas en los distintos barrios. Unas no son mejores que otras, pero las clases altas utilizan este mecanismo para marcar la diferencia y para distinguir quién pertenece al grupo y quién no. Por otra parte, las personas que están acostumbradas a mandar y a tener poder tienen una comunicación no verbal diferente a la de las que están sometidas y obedecen. Ya ves que la observación de la conducta no verbal es algo apasionante. Conocer las diferencias culturales, de género o de nivel social nos hace más competentes a la hora de comunicarnos, de movernos en nuestro entorno y adaptarnos a cada situación. ¿Qué movimientos de las manos transmiten seguridad? ¿Sabes que la gesticulación dice mucho sobre tu personalidad o tu actitud? En nuestra cultura, mover las manos mientras hablamos se suele interpretar como una muestra de implicación en el tema y en la conversación. Los gestos sirven para reforzar el mensaje, pero según cómo mueves las manos, la imagen resultante es de más seguridad y contundencia o menos. Así ya tienes otro aspecto de tu comunicación no verbal en el que poner atención en tus charlas, en las conversaciones o en los vídeos. Y no te voy a dar una lista infinita de movimientos y posiciones porque sería tedioso y poco práctico, pero te voy a indicar algunas pautas para que puedas observarte y practicar. Empezamos por los codos. Sí, los codos. ¿Qué tienen que ver los codos en la gesticulación? Pues mucho, porque si yo los mantengo pegados al cuerpo, mis gestos serán muy reducidos y me veré mucho más rígida, más tensa. Entonces, aquí el secreto está en despegar los codos del cuerpo, adelantar los brazos y moverlos en esta zona aquí más adelante.
¿Y qué papel juegan las muñecas? Pues también un papel importante, porque fíjate que no es lo mismo tener las manos así, con las muñecas firmes, que las muñecas blandas. Entonces las manos se mueven de otra manera, quizá con más dulzura, incluso con más sensualidad, pero no tienen el mismo poder. Si yo quiero transmitir firmeza y autoridad, entonces las muñecas están más firmes, un poco más rígidas. ¿Y dónde tienen que estar las manos? Pues normalmente entre la cintura y el cuello. Cuanto más abajo estén, menos energía hay. Cuando las voy subiendo, hay más energía, le puedo poner más entusiasmo, más énfasis, pero correctamente graduado tiene que ser esto, porque a lo mejor estoy en esta zona de aquí y es excesivo. Tengo que ajustarlo al grado de formalidad y al tipo de conversación que yo estoy teniendo. Otra cuestión interesante es si las manos tienen que estar juntas o separadas. Pues es muy fácil. Para tener realmente una gesticulación natural, cuando se están moviendo pueden estar separadas y también juntas, por ejemplo, poder hacer así. Pero cuando las tenemos quietas y están separadas, esto es muy raro. Esto no sale en una gesticulación natural. Por lo tanto, esto, quedarse así durante unos segundos, esto sí deberíamos evitarlo. Una posición muy habitual es en vertical, así, acompañando los mensajes que estamos transmitiendo con las palabras con estos movimientos que son bastante rítmicos y que también llamamos a veces gestos batuta, porque parece que estamos dirigiendo una orquesta. Pero estos gestos pueden ser con los dedos separados o los dedos juntos. Bueno, pues si los mantenemos juntos, como ves, hay más rigidez. Parece que estamos cortando el aire, parece como hachazos incluso si damos estos golpes. Mientras que si mantenemos los dedos separados, dan más una idea de accesibilidad o de acompañamiento. Y lo que daría más contundencia a tu mensaje, pero incluso un punto de agresividad, podría ser el puño o los dos puños. También nos sirven gestos para puntualizar, como este, o incluso para marcar un determinado punto importante. Y ahora toca el turno a las palmas. Palmas hacia adelante. Mostramos sinceridad, queremos comunicarnos con las personas que tenemos delante. Palmas hacia nosotros, estamos hablando de nosotros o nos estamos refiriendo a cosas muy propias, muy nuestras. Incluso podría ser un gesto más bien de cierre. ¿Y palmas hacia abajo o palmas hacia arriba? Bueno, depende de lo que estemos comunicando, pero lo que sí te digo es que las palmas hacia abajo y además en forma de garra tienen mucho poder. Estás explicando algo como si lo estuvieras manejando tú todo, con tu energía y con tu capacidad para dominar. Además de estos, hay muchos movimientos que pueden ilustrar lo que decimos con las palabras, es decir, aportan imágenes y tienen un sentido, no solo marcan un ritmo. Por ejemplo, puedo enumerar 1, 2, 3, o puedo decir por un lado, por otro, o puedo indicar un camino a seguir, puedo indicar progreso, puedo indicar pasado, futuro, y así voy poniendo ilustraciones a mi mensaje verbal. Y ahora toca el turno de los gestos que pueden indicar incomodidad, inseguridad, tensión, y son rascarte, tocarte, tocar un objeto, jugar con el reloj, con el anillo, tocarte la punta de los dedos. De hecho, todo gesto que no tenga un sentido debería evitarse. Las manos hablan casi tanto como las palabras. Y cuando estamos sentados también hablan, pero tienen menos espacio para gesticular. Por eso hoy vamos a hablar de estos gestos que hacemos cuando estamos sentados, pero en diferentes situaciones. Cuando tenemos una mesa delante, cuando no la tenemos y cuando estamos comiendo
con otras personas y también estamos conversando. Vamos a verlo. Cuando estamos en una reunión, además con unos documentos sobre la mesa, ¿cómo podemos gesticular? Está claro que los movimientos no podrán ser tan amplios como si estamos de pie. Aquí lo importante es que las manos no pasen muchas veces por delante del rostro, por lo tanto se van a quedar normalmente entre la mesa y la barbilla. Cuando no estamos hablando las podemos dejar aquí encima de la mesa, pero esto sería una posición bastante rara, bastante forzada. Por eso es más natural dejarlas sobre los documentos, por ejemplo, o incluso puedes tener un bolígrafo o un lápiz en la mano para simplemente tenerlas quietas, controladas. Una de las cosas que debes evitar es gesticular con algo en la mano, porque acaba estorbando mucho, acaba siendo muy molesto para las personas que te están mirando. Por lo tanto, cuando hables, mejor dejar el bolígrafo encima de la mesa y mover las dos manos tranquilamente, suavemente, para reafirmar lo que estás diciendo con las palabras. Las posiciones y los movimientos que deberías evitar en una reunión son posiciones como esta, señal de aburrimiento, de cansancio, o tocarte mucho, tocarte el pelo, rascarte, porque podría ser una señal de incomodidad, de inquietud. Ya sabes, son los gestos que llamamos adaptadores. Y evidentemente jugar con el bolígrafo, jugar con un papelito, con un clip, con cualquier objeto que tengas a mano. A veces no nos damos ni cuenta, pero acaban poniendo nervioso a la persona que mira. Cuando estoy sentada pero no tengo una mesa, puedo tener, por ejemplo, las piernas cruzadas, y si la butaca, la silla, tiene un reposabrazos, puedo apoyar mis antebrazos aquí. Mantener las manos juntas cuando estoy en silencio, y cuando empiezo a hablar, entonces empiezan a moverse para acompañar lo que digo con la palabra. Es muy frecuente que tengamos los codos apoyados también y que tengamos esta posición en ojiva, así hacia arriba y además con los dedos juntos, que es una posición muy positiva que indica acuerdo. Si tienes las piernas cruzadas, puedes tener las manos apoyadas en las rodillas. Esto resulta bastante cómodo. Y en el momento en que empiezas a hablar, pues las manos, ya sabes, se abren y empiezan a moverse tranquilamente. Otra forma de tenerlas es sin las piernas cruzadas, apoyadas en los muslos. Y si no tuviera reposabrazos esta butaca, entonces las tendríamos así. Esto estando en silencio y de una manera muy formal. Cuanto más formal es la situación, menos movimiento hay. ¿De acuerdo? Eso es importante. Entonces las manos se mueven en esta zona de aquí, como si estuvieran encerradas en un cuadradito. Cuando estamos en la mesa para comer, también podemos mover las manos para gesticular, para acompañar la palabra, como estoy haciendo yo ahora mismo. Lo que pasa es que tenemos que alternar los movimientos de la comida con los movimientos para conversar con los demás comensales, con los compañeros que tenemos al lado. Algunos consejos para estar formal y elegante en esta situación son: no jugar con los cubiertos ni hacer ruidos. Al hablar, no gesticular con ellos, porque además podría ser peligroso. Imagínate que le das en el rostro o en el brazo a tu compañero. Pero también porque pueden tener restos de comida y al moverse pueden salpicar y manchar a la persona que tienes al lado. Por lo tanto, cuando estás conversando, puedes apoyar los cubiertos sobre el plato y dirigirte a la persona y entonces utilizar las manos para acompañar esta conversación. Además, recuerda que normalmente apoyamos el antebrazo, no los codos, no ocupamos excesivo espacio, especialmente el espacio de los demás, y que, por lo menos en España, aunque esto puede variar dependiendo de las culturas, nunca dejamos las manos debajo de la mesa, ni una ni dos, sino
las dos siempre visibles encima de la mesa. Cada uno de nosotros tiene su propio estilo de gesticulación, pero es importante saber adaptarse a cada momento, a cada situación, incluso a cada interlocutor, para causar la mejor impresión posible, porque en todas estas situaciones estamos transmitiendo nuestra imagen. Practica en casa y sé consciente de cómo mueves las manos en estas situaciones que pueden ser muy importantes para ti, para tu carrera o para tu relación. ¿Sabes que las manos son un poderoso foco de atracción para la mirada de los demás? La gente nos mira, nos observa y ve dónde van nuestras manos. Si nos rascamos, si nos tocamos la nariz, si jugamos con ellas, si tenemos algún objeto, todo esto hace que la mirada de los demás se centre en nuestro movimiento. Por eso es tan importante tenerlas controladas, saber qué es lo que hacemos en cada momento. No te obsesiones, pero sí te voy a dar hoy unas pistas de estos movimientos que es mejor no hacer. Hay una serie de gestos con las manos que suenan autoritarios, agresivos, desagradables. Mira, por ejemplo, señalar con el dedo a alguien o amenazar con el dedo. Otro es el de tener los puños cerrados, especialmente con el pulgar hacia adentro. Es de alguien que tiene mucha tensión y está muy enfadado. Y más, imagínate si lo haces sobre la mesa. Desde luego, todo tipo de amenazas o insultos con las manos. Ya sabes que esto depende de cada país, pero hay algunos que son casi universales, por ejemplo, o estos gestos, o como probablemente sabes, este gesto en Grecia que significa te tiro excrementos. Bueno, pues hay una serie de gestos que, variando en cada país, también pueden resultar agresivos, aunque a lo mejor no lo sabes. Y hablando de insultos, de gestos ofensivos, que significa ven, puede ser muy grave en algunas culturas, como por ejemplo en Filipinas, pero en todas partes. Decirle a alguien ven, ven, así, pues parece que estás llamando a un perrito. Y muy arrogante sería también el llamar a alguien chasqueando los dedos, por ejemplo, a un camarero en un restaurante. Chico, o espabila, le dices a alguien, a un compañero de trabajo, a tu hijo. Esto suena muy arrogante y muy humillante casi. Hay otro tipo de gestos que llamamos adaptadores porque nos permiten adaptarnos a situaciones de tensión, que consisten en tocarnos, como decíamos antes, rascarnos, tocarnos la oreja, el cuello, a veces es dar vueltas al anillo, tocarnos la parte de la muñeca con el reloj o tirar de las mangas, o a veces incluso ponernos bien la chaqueta constantemente. Todos estos gestos que son de tocar la ropa o el pelo o la piel, la cara, especialmente en la parte superior del cuerpo, son indicadores de incomodidad. Por eso delatan tu nerviosismo también y es interesante que los elimines, especialmente si quieres transmitir seguridad. Otros movimientos que incluso llegan a irritar a quien está delante, a quien los ve, son estos movimientos que hacemos con las puntas de los dedos. A veces simplemente es esto, es tocarte las uñas, o a veces incluso arrancártelas, no te las muerdes, pero vas quitando trocitos de uñas o de pieles, y esto para la persona que lo está viendo genera mucho malestar, aparte de que se da cuenta de que tú estás inquieto. Te comentaba antes que la mirada va hacia las manos porque normalmente están en movimiento. Pues claro, también la mirada va a la parte del cuerpo que tú te estás tocando. Si tienes una mano aquí, la mirada de la persona que tienes delante irá aquí. Si te estás tocando un pendiente, te mirará el pendiente. Pero es que si te pones la mano aquí en el pecho, por ejemplo, en el escote, la mirada de la otra persona irá al escote. Por eso, una de las cosas a evitar, evidentemente,
si no tienes una intención de seducción, es poner las manos en alguna parte del cuerpo que sea sobre todo sexualizada, de atractivo sexual. Una expresión muy desagradable para el interlocutor es cuando hacemos así, con la mano y con el rostro, que es un gesto de desprecio, de desdén, que humilla a la otra persona y resulta arrogante, soberbia por parte de quien lo hace. ¿Y qué me dices de estas personas que están encima de una mesa tic-tic, 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 tamborileando con los dedos y no se dan cuenta, pero ponen a todo el mundo a 100? Acabo con un consejo para los que vayan a viajar próximamente, que es informarse muy bien del significado de los gestos con las manos en cada país que visitemos, porque lo que nos parece a nosotros normal o que no tiene ningún significado positivo puede tener significados muy distintos en otras culturas. Un ejemplo clarísimo es este, que probablemente te parece algo de aprobación, muy positivo, de ok o like, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver este gesto. Pues que sepas que hay países donde esto es un insulto muy grave. No te la juegues. ¿Cómo puedes saber toda esta información? Pues mira, hoy te hablo de uno de los libros publicados por mí menos conocido. Es este, Guía Ilustrada de Insultos, y aquí hago un repaso de gestos de todo el mundo que tienen un significado obsceno, humillante o insultante. Si te interesa este tema, esta parte de la comunicación no verbal, te lo recomiendo. Además, fíjate que está todo ilustrado con muchas fotografías. Gracias por llegar hasta aquí. A partir de ahora serás mucho más consciente de tus movimientos y podrás entender mejor a los demás. Para conseguir la tan deseada naturalidad hay que practicar y practicar. Si quieres, delante del espejo, aunque no es la mejor opción. Es preferible hacerlo grabándote en vídeo y luego verte con calma para ver qué te gusta y qué te gustaría eliminar. En la descripción tienes información sobre mis libros y mis redes, donde puedes encontrar más contenido, y puedes visitar mi web teresabaró.com. Y por supuesto, nos vemos aquí en YouTube en el siguiente curso especial de habilidades de comunicación.